nosotros perseveramos en oración. Nadie que persevera en el Dios de Israel queda avergonzado. Deliberadamente, en forma muy calculadora, voluntaria, esforzada, hacemos lo máximo que es dable hacer a un ser humano. Nosotros apartarnos y orar a nuestro Dios. En cuanto al trato social con otros pares, uno aprende cuando uno trata a otros pares, pero respecto a Dios, solamente Él puede guiarnos, porque no es algo humano. Nuestro Dios es el Dios de los dioses, el Dios de Israel, el campeón de Israel, el fuerte de Israel, el santo de Israel, en el nombre de su Hijo Jesucristo. Y perseveramos en Él, y a Él oramos. Todo cuanto hacemos ante Él lo hacemos. Y en su palabra aprendemos. Una noche ante Él es como 1000 años. Y nosotros agradecemos a nuestro Dios que andamos en pos de Él. No nos desviamos ni a un lado ni al otro. Deliberadamente nosotros andamos en pos de nuestro Dios que ha puesto sus pasos por nuestro camino. Y oramos a Él, y en el Dios de Israel alabamos su palabra. Y en su palabra nosotros aprendemos. Y oyeron Johanán, hijo de Carea, y todos los príncipes de la gente de guerra que estaban con él, todo el mal que había hecho Ismael, hijo de Netanías. Entonces tomaron a todos los hombres y fueron a pelear contra Ismael, hijo de Netanías, y lo hallaron junto al gran estanque que estaba en Gabaón. Y aconteció que cuando todo el pueblo que estaba con Ismael vio a Johanán, hijo de Carea, y a todos los capitanes de la gente de guerra que estaban con él, se alegraron. Y todo el pueblo que Ismael había traído cautivo de Mizpa se volvió y fue con Johanán, hijo de Carea. Pero Ismael, hijo de Netanías, escapó delante de Johanán con 8 hombres, y se fue a los hijos de Amón. Y Johanán, hijo de Carea, y todos los capitanes de la gente de guerra que con él estaban, tomaron a todo el resto del pueblo que había recobrado de Ismael, hijo de Netanías, a quienes llevó de Mizpa después que mató. A Gedalías, hijo de Ahicam, hombres de guerra, mujeres, niños eunucos, que Johanán había traído de Gabaón. Y fueron y habitaron en Jerut-Kimam, que está cerca de Belem, a fin de ir y meterse en Egipto, a causa de los caldeos, porque los temían por haber dado muerte Ismael, hijo de Netanías, a Gedalías, hijo de Ahicam, el cual el rey de Babilonia había puesto para gobernar la tierra. Y nosotros, esto que leemos, que aconteció, aquí vemos cómo Ismael, que era de Israel,
toma cautivos a hermanos suyos, a pueblo de Israel. Y además de hacer esto, Ismael también mata a un hermano suyo, hermano por ser hijo de Israel. Y ese hombre que él mata era el que habían puesto para gobernar la tierra, porque en ese momento de Israel estaba, sobre Israel estaba la mano del rey de Babilonia. El rey de Babilonia había tomado posesión de la tierra. Y entonces vemos como un hombre de Israel llamado Ismael aflige a sus propios hermanos. Y nosotros en la palabra leemos que no todos los israelitas son Israel. Entonces es importante que meditemos lo que leemos en la palabra. No todos los israelitas son Israel. También en determinado momento, Pablo hace referencia a que él está con el Israel de Dios. Y el mismo Pablo, el mismo Señor Jesús habla que ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Los que hacen la voluntad de mi Padre. Entonces, el Señor Jesús dice, ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Los que hacen la voluntad de Dios. Y también por el Señor Jesús somos enseñados. Por el Señor Jesús somos enseñados. Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Y también por el Señor Jesús y por los profetas que anunciaron la venida de Jesús, la venida del Hijo del Dios viviente, sabemos que por Abraham serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Por Abraham serán benditas todas las familias de la tierra. Por Abraham, porque el Dios de Israel anuncia la venida del Hijo del Dios viviente. Y lo que dice el Señor Jesús es, muchos son los llamados, pocos los escogidos. ¿Quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos y mis hermanas? Los que hacen la voluntad de Dios. También el Señor Jesús y también por toda la palabra de Dios sabemos que el Dios de Israel tiene pueblo para su gran nombre en toda raza, tribu, pueblo, lengua, nación, porque el Dios de Israel no hace acepción de personas. No hace acepción de personas. Por eso meditábamos en que todo esto se ha cumplido.
Por ejemplo, el ejemplo que di, porque hay muchos. Cuando ahora que hay una guerra en el Medio Oriente, cuando suena la alarma, cuando van a búnkers los israelíes, en el búnker, en el refugio, están juntos judíos, musulmanes, cristianos, muchos. ¿Y qué dicen los judíos? Nosotros somos Israel. ¿Y qué dicen los cristianos? Nosotros somos Israel. ¿Y qué dicen los musulmanes? Nosotros somos Israel. Porque con Israel somos un solo pueblo por la sangre de Cristo. Dicen esto porque nacieron en Israel. Y hay no solamente este ejemplo que se multiplica en todo el mundo, porque nosotros también somos con Israel un solo pueblo por la sangre de Cristo. ¿Por qué? Porque eso nos revela el Dios de Israel, y la palabra del Dios de Israel tiene cumplimiento. La palabra del Dios de Israel es fiel, es veraz, es verdadera. Entonces, nosotros, como también reflexionamos uno de estos días, lo que habló un rabino que se llama Joseph Garmon, y él dijo que en todos lados hay basura y hay basureros, sin excepción. Por eso no es de extrañarnos que, por ejemplo, un hijo de Israel tomó cautivos a sus hermanos, aparte de sus hermanos, e incluso mató a uno de sus hermanos. Digo hermanos por ser del pueblo de Israel. Y ese uno que mató había sido puesto por el rey de Babilonia para gobernar la tierra. Por eso, nosotros, en primer lugar, agradecemos a Dios que Él nos guarda, Él nos libra del mal, del malo, de malas asociaciones, de peligros ocultos, de terrores nocturnos, del pavor repentino, de los hombres, mujeres de astuto corazón. Él nos libra de los que son anatema, es decir, maldición. Él nos libra de los que practican pecados de muerte. Él nos libra de vendas mágicas, velos mágicos. Él nos libra. Él rompe los lazos de los cazadores de almas. Como hemos meditado días anteriores, en el nombre de Jesús se deshacen todas las obras de Satanás. El Dios de Israel es el guardador de nuestras almas. Él rompe los lazos de los cazadores de almas y el alma, nuestra alma, huye como un ave libre, porque el Dios de Israel es el guardador de nuestras almas, el que guarda nuestra entrada, nuestra salida desde ahora y para siempre. Solamente el Dios de Israel, en el nombre de su Hijo Jesucristo, nos hace vivir confiadamente. Y agradecemos a nuestro Dios su fidelidad y que Él es nuestra salvación, que Él es nuestra torre fuerte, Él es nuestro alto refugio. Nos cobijamos bajo sus alas. Nosotros agradecemos a nuestro Dios que Él nos esconde en lo reservado de su morada a cada uno.
Nadie que persevera en el Dios de Israel queda avergonzado. Y también leemos en la palabra de Dios: manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene, como zarcillo de oro y joyel de oro fino es el que reprende al sabio que tiene oído dócil. Como frío de nieve en tiempo de la siega, así es el mensajero fiel a los que lo envían, pues él al alma de su Señor da refrigerio. Como nubes y vientos sin lluvia, así es el hombre que se jacta de falsa liberalidad. Nosotros perseveramos en la palabra de Dios, porque su palabra tiene cumplimiento. Él nos hace entendidos en los tiempos. Su palabra es luz a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino. Y la palabra del Dios de Israel no vuelve a él vacía, porque Él la prospera en cada uno en aquello para lo que nos la envía. Y como Él nos habla en su palabra, la palabra de Dios penetra hasta partir el alma y el espíritu. Y agradecemos a nuestro Dios que cada uno es templo del Espíritu Santo del Dios de Israel. No hemos recibido el espíritu de este mundo y renunciamos a todo espíritu que nos oprime. Agradecemos a nuestro Dios que Él es nuestro libertador. Renunciamos a todo espíritu que nos oprime. La palabra de Dios llega hasta donde se dividen el alma y el espíritu. Agradecemos a nuestro Dios que nos vivifica en su palabra, conforme a su misericordia, conforme a su verdad. Agradecemos a nuestro Dios que Él y solamente Él nos santifica en su verdad y su palabra es verdad. Y perseveramos en nuestro Dios, perseveramos en su palabra. Y Él nos revela. Después de esto, Sennacherib, rey de los asirios, mientras sitiaba a Laquis con todas sus fuerzas, envió sus siervos a Jerusalén para decir a Ezequías, rey de Judá, y a todos los de Judá que estaban en Jerusalén: así ha dicho Sennacherib, rey de los asirios: ¿en quién confían ustedes al resistir el sitio en Jerusalén? No los engañe Ezequías para entregarlos a muerte, a hambre y a sed, al decir: Jehová nuestro Dios nos librará de la mano del rey de Asiria. ¿No es Ezequías el mismo que ha quitado sus lugares altos y sus altares y ha dicho a Judá y a Jerusalén: delante de este solo altar adorarán y sobre él quemarán incienso? ¿No han sabido lo que yo y mis padres hemos hecho a todos los pueblos de la tierra? ¿Pudieron los dioses de las naciones de esas tierras librar su tierra de mi mano? ¿Qué Dios hubo de entre todos los dioses de aquellas naciones que destruyeron mis padres,
que pudiese salvar a su pueblo de mis manos? ¿Cómo podrá su Dios librarlos de mi mano? Ahora pues, no los engañe Ezequías, ni los persuada de ese modo, ni le crean, que si ningún Dios de todas aquellas naciones y reinos pudo librar a su pueblo de mis manos y de las manos de mis padres, cuanto menos su Dios los podrá librar de mi mano. Y otras cosas más hablaron sus siervos contra Jehová Dios y contra su siervo Ezequías. Además de esto, escribió cartas en que blasfemaba contra Jehová, el Dios de Israel, y hablaba contra él diciendo: como los dioses de las naciones, de los países, no pudieron librar a su pueblo de mis manos, tampoco el Dios de Ezequías librará al suyo de mis manos. Y clamaron a gran voz en judaico al pueblo de Jerusalén que estaba sobre los muros, para espantarles y atemorizarles, a fin de poder tomar la ciudad. Y hablaron contra el Dios de Jerusalén, como contra los dioses de los pueblos de la tierra, que son obra de manos de hombres. Mas el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron por esto y clamaron al cielo. Y Jehová envió un ángel, el cual destruyó a todo valiente y esforzado y a los jefes y capitanes en el campamento del rey de Asiria. Este se volvió, por tanto, avergonzado a su tierra, y entrando en el templo de su Dios, allí lo mataron a espada sus propios hijos. Así salvó Jehová a Ezequías y a los moradores de Jerusalén de las manos de Sennacherib, rey de Asiria, y de las manos de todos, y les dio reposo por todos lados. Y muchos trajeron a Jerusalén ofrenda a Jehová y ricos presentes a Ezequías, rey de Judá, y fue muy engrandecido delante de todas las naciones después de esto. Toda la gloria es del Dios de Israel. Toda la gloria es de Jehová, Dios de Israel. Toda la gloria es de Hashem, Dios de Israel. Toda la gloria es de Adonai, Dios de Israel. Toda la gloria, la honra, el poder, la fuerza, la alabanza, la victoria, la gracia son de Elohim, Rey de Israel, Rey de gloria, Jehová. Y como libró a su pueblo de manos de Sennacherib, rey de Asiria, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. En Él no hay mudanza, no hay sombra de variación. Nosotros también clamamos a Él. Como somos enseñados, mas el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron por esto y clamaron al cielo. Ellos, puestos de acuerdo, oraron a Dios, y nosotros también, puestos de acuerdo, oramos al verdadero Dios. Nosotros, puestos de acuerdo, clamamos al verdadero Dios. ¿Y por qué oramos? Porque para el Dios de Israel todo es posible. Para el Dios de Israel nada es difícil.
y oramos por todos los niños, musulmanes, judíos, cristianos, gitanos, todos sin excepción. Oramos por todos los niños, porque su trabajo le han costado al Dios de Israel. Rogamos que los niños no perezcan por falta del conocimiento del verdadero Dios. Rogamos a nuestro Dios su voluntad en cada niño, que se cumplan sus propósitos, que envíe más obreros a su mies. Agradecemos a nuestro Dios que como Ezequías, como el profeta Isaías, nosotros a nuestro Dios clamamos. Nuestro Dios suficiente, nuestro Dios todopoderoso, que nos sostiene en pie, nos guarda sin caída, y Él nos revela. Y sabrán que yo soy Jehová, cuando ponga fuego a Egipto y sean quebrantados todos sus ayudadores. En aquel tiempo saldrán mensajeros de delante de mí en naves para espantar a Etiopía la confiada, y tendrán espanto como en el día de Egipto, porque he aquí viene. Así ha dicho Jehová el Señor: destruiré las riquezas de Egipto por mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Él y con él su pueblo, los más fuertes de las naciones, serán traídos para destruir la tierra y desenvainarán sus espadas sobre Egipto, y llenarán de muertos la tierra. Y secaré los ríos, y entregaré la tierra en manos de malos, y por mano de extranjeros destruiré la tierra, y cuanto en ella hay, yo, Jehová, he hablado. Así ha dicho Jehová el Señor: destruiré también las imágenes, y destruiré los ídolos de Menfis, y no habrá más príncipe de la tierra de Egipto, y en la tierra de Egipto pondré temor. Como vemos, el Dios de Israel emite juicios. Y agradecemos a nuestro Dios que Él no ha emitido juicio sobre cada uno. Y Él nos hace ver. Él es la luz que alumbra en nuestras tinieblas. Y Él nos hace ver que es justo juez. Agradecemos a nuestro Dios que Él hace resplandecer su rostro sobre nosotros, nos ha mirado con agrado, nos ha concedido su favor, con su amor ha cubierto multitud de pecados, y Él nos enseña, Él nos disciplina, Él nos esfuerza, y Él nos enseña. Y en su luz vemos la luz. La palabra de Dios a cada uno lo atraviesa, le hace centro. La palabra de Dios no vuelve a Él vacía. Él la prospera en cada uno para aquello para lo que la envía. Y Él nos enseña: el que tiene oídos, oiga. Agradecemos a nuestro Dios que Él es amplio en perdonar.
Agradecemos a nuestro Dios que nosotros andamos en pos de Él y nosotros mismos le pedimos ser edificados por Él, que de cada uno Él tome lo bueno y quite lo malo. Agradecemos a nuestro Dios que hoy es un día felicísimo, porque nosotros andamos en pos de Él y Él nos hace vivir confiadamente, muy bendecidos, muy bienaventurados. Y todo lo que aconteció antes tiene el valor de ejemplo para cada uno. Agradecemos a nuestro Dios, que con Israel somos un solo pueblo por la sangre de Cristo. Toda la tierra e Israel ya somos un solo pueblo por la sangre de Cristo. Agradecemos a nuestro Dios, que Él no desampara a su pueblo por amor de su nombre, por amor de su honor. Y Él no hace acepción de personas, porque Él mismo dice: Israel, mi escogido, Egipto, mi heredad. Él mismo dice que Él, para cada uno de sus hijos, Él mismo nos da heredad. Y nosotros agradecemos que andamos en pos de Dios. Él es príncipe de paz, rey de Salem, rey de paz, rey de justicia, y Él multiplica la paz en cada uno. Y agradecemos a nuestro Dios que Él mismo nos edifica y nos enseña y nos revela. Los hijos de Judá: Fares, Esrón, Carmi, Ur y Sobal. Reaía, hijo de Sobal, engendró a Jaat, y Jaat engendró a Ahumai y a Laad. Estas son las familias de los zoratitas, y estas son las del padre de Tam, Jezreel, Isma e Ibdas. Y el nombre de su hermana fue Ase-Lelponi. Penuel fue padre de Gedor, y Eser padre de Usa. Estos fueron los hijos de Ur, primogénito de Éfrata, padre de Belén. Asur, padre de Tecoa, tuvo 2 mujeres, Ela y Naara. Naara dio a luz a Ausam, Efer, Temeni y a Astari. Estos fueron los hijos de Naara. Los hijos de Ela: Seret, Jezoar y Etnán. Cos engendró a Anub, a Sobeba y la familia de Ar-El, hijo de Arum. Y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo: por cuanto lo di a luz en dolor. E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo: oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras de mal para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. Nosotros también, cada uno tiene toda una historia de vida, pero nosotros somos ese que invocamos al Dios de Israel. El Dios de Israel no hace acepción de personas. Jabes invocó al Dios de Israel diciendo: oh,
si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras de mal para que no me dañe, nosotros rogamos a nuestro Dios. ¿Qué queremos? Todo. ¿Qué significa todo? La voluntad de Dios. Porque Dios es la sabiduría de los siglos. Es, por ejemplo, si uno pide algo, uno lo hace tomando en cuenta ciertas variables, pero Dios ve todo. Dios es, el que era y el que ha de venir. Su gloria llena toda la tierra. Él ve todo. Las generaciones anteriores, las que vendrán, todo. Por eso la voluntad de Él es la mejor. Y oramos a nuestro Dios. Somos ese que invocamos al Dios de Israel en el nombre de su Hijo Jesucristo. Y agradecemos a nuestro Dios, que todo el que pide recibe, el que busca encuentra, y al que llama a su puerta, Él le abrirá. Nosotros invocamos a nuestro Dios, llamamos a su puerta, pedimos su voluntad. En cada uno, en la familia de cada uno, en los seres amados de cada uno, en la casa de cada uno, en los que nos consideran sus enemigos. También rogamos la voluntad de nuestro Dios en cada entorno en el cual uno se desenvuelve, y la voluntad de nuestro Dios en todo aquel que transita y está en esos entornos. También oramos por las autoridades, por el presidente Milei, que es la autoridad que el Dios de Israel ha puesto sobre Argentina, porque toda autoridad por Dios es establecida. Oramos por el presidente Milei, oramos por Isaac Herzog, Benjamín Netanyahu, por el indulto a Benjamín Netanyahu, son las autoridades de Israel. Oramos por Trump, presidente de Estados Unidos. Oramos por Bukele, presidente de El Salvador, y oramos también por las máximas autoridades de los Emiratos Árabes Unidos, aliados de Israel. Entre otros, oramos por estos mandatarios y por todo aquel que invoca el nombre del Dios Todopoderoso, del Dios de Israel, del campeón de Israel, del fuerte de Israel, del santo de Israel, en el nombre de su Hijo Jesucristo. Y nosotros perseveramos en la palabra del verdadero Dios. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo: He aquí, tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth: No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios. Estas son palabras de Ruth. Ruth era una extranjera, pero llegó a estar en el linaje del Mesías, porque es impresionante lo que hizo Ruth. Tu Dios será mi Dios. Ella le habló. Ruth era una extranjera, pero lo hizo al Dios de Israel, su Dios. Ruth le estaba hablando a Noemí, una judía,
y le dijo: tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Nosotros también, todo el tiempo, porque es fácil decir, lo nuestro es para siempre, pero siempre es todo el tiempo. Por eso todo el tiempo oramos a nuestro Dios. Nosotros cuidamos el primer amor, el amor del principio, porque el Dios de Israel es el amado de nuestras almas. Nosotros a Él adoramos. Nosotros no privilegiamos lo secundario. El Dios de Israel es más importante que todo y que todos. Como Ruth, nosotros también decimos al Dios de Israel que Él es nuestro Dios. No andamos en dos caminos. El Dios de Israel es nuestro Dios, en el nombre de su Hijo Jesucristo. Y también somos enseñados. No guardaré silencio sobre sus miembros, ni sobre sus fuerzas y la gracia de su disposición. ¿Quién descubrirá la delantera de su vestidura? ¿Quién se acercará a él con su freno doble? ¿Quién abrirá las puertas de su rostro? Las hileras de sus dientes espantan. La gloria de su vestido son escudos fuertes, cerrados entre sí estrechamente. El uno se junta con el otro. ¿Qué viento no entra entre ellos? Pegado está el uno con el otro. Están trabados entre sí que no se pueden apartar. Con sus estornudos enciende lumbre y sus ojos son como los párpados del alba. De su boca salen hachones de fuego, centellas de fuego proceden. De sus narices sale humo, como de una olla o caldero que hierve. Su aliento enciende los carbones, y de su boca sale llama. En su cerviz está la fuerza, y delante de él se esparce el desaliento. Las partes más flojas de su carne están endurecidas, están en él firmes y no se mueven. Su corazón es firme como una piedra y fuerte como la muela de abajo. De su grandeza tienen temor los fuertes, y a causa de su desfallecimiento hacen por purificarse. Cuando alguno lo alcanzare, ni espada, ni lanza, ni dardo, ni coselete durará. Estima como paja el hierro, y el bronce como leño podrido. Saeta no le hace huir. Las piedras de honda le son como paja. Tiene toda arma por hojarasca, y del blandir de la jabalina se burla. Por debajo tiene agudas conchas, imprime su agudez en el suelo. Hace hervir como una olla el mar profundo, y lo vuelve como una olla de ungüento. En pos de sí hace resplandecer la senda, que parece que el abismo es cano. No hay sobre la tierra quien se le parezca, animal hecho exento de temor. Menosprecia toda cosa alta. Él es rey sobre todos los soberbios. Y esta palabra, nosotros estamos leyendo Job,
porque Job en determinado momento él se justifica a él mismo y él se justifica a sí mismo y no a Dios. Y cuando Dios se revela a Job, Job le dice que habló con ligereza, habló sin pensar, que se tapa la boca y no va a volver a hablar de Dios así. Job le dice a Dios que lo conocía de oídas, pero que en ese momento sus ojos lo ven. Y cuando leemos las palabras de Job y sus amigos, vemos que la creación es tan grande y nosotros tan mínimos. Cuando Job y sus amigos hablan acerca de incluso la creación de Dios, lo que hay en el mar, porque Dios creó el mar y todos los que en él habitan, que por ejemplo también se dice cuando hablan de animales que son de gran porte, que habitan en el mar, que si algún hombre les hace frente, no lo va a volver a hacer por segunda vez. Y todos entendemos lo que eso significa. Nosotros también, si en algún momento hemos hablado con ligereza y hemos ofendido a Dios, también nos tapamos la boca. Es verdad lo que Dios dice. El hombre es como un instante en el tiempo de la eternidad. Somos como neblina que desaparece. Somos como un soplo que va y no vuelve. Y nosotros no nos justificamos. Todo lo que el Dios de Israel nos hace recordar, cada vez que obramos mal o hablamos lo que no debimos u ofendimos, nosotros lo reconocemos, no nos justificamos y agradecemos a nuestro Dios que en su luz vemos la luz, que Él es la luz que resplandece en nuestras tinieblas. Y agradecemos a nuestro Dios que, como uno aprende en Job, nosotros nos tapamos la boca. Y si alguna vez ofendimos a Dios y hablamos sin pensar, no lo vamos a volver a hacer. Y pedimos a nuestro Dios, porque somos templo del Espíritu Santo de Dios, pedimos a nuestro Dios su hermoso Espíritu Santo en el nombre de su Hijo Jesucristo, porque no hemos recibido el espíritu de este mundo y renunciamos a todo espíritu que nos oprime y rogamos a nuestro Dios ser guiados por su hermoso Espíritu Santo, porque no es con fuerza, no es con ejército, es con su Espíritu. ¿Qué es con su Espíritu? Todo. Agradecemos a nuestro Dios que antes que pidamos, Él ya sabe que necesitamos. Y cuando la palabra aún está en la lengua, Él ya sabe qué vamos a decir. Agradecemos a nuestro Dios que pedimos su voluntad en todo y en todos. Oramos también rogando a nuestro Dios su voluntad en la reforma educativa, reforma de la ley 27.791, su voluntad cuando pedimos una ley de información pública,
su voluntad en la causa Sira, causa Otesur los Sauces, en el esclarecimiento del atentado contra la AMIA, en el esclarecimiento del atentado contra la Embajada de Israel en Argentina, su voluntad en el caso Nisman. Agradecemos a nuestro Dios que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Como disciplinó a Job, también a cada uno disciplina. Y somos enseñados por nuestro Dios. Hijos de Israel, ¿no me son ustedes como hijos de etíopes? Dice Jehová. ¿No hice yo subir a Israel de la tierra de Egipto y a los filisteos de Caftor y de Kir y de Kir a los arameos? He aquí los ojos de Jehová el Señor están contra el reino pecador, y yo lo asolaré de la faz de la tierra, mas no destruiré del todo la casa de Jacob, dice Jehová, porque he aquí yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones, como se zarandea el grano en una criba, y no cae un granito en la tierra. A espada morirán todos los pecadores de mi pueblo que dicen, no se acercará ni nos alcanzará el mal. Y es importante meditar en esto, porque también lo vemos a esto con el Mesías, con el que había de venir, con el Hijo del Dios viviente, con el Señor Jesús. Él anuncia en su palabra la venida del Señor Jesús, la venida de su Hijo por medio de hombres de fe, por medio de los titanes de la fe, incluso anuncia su muerte y su resurrección. Y el Señor Jesús eligió a todos sus apóstoles. Y el Señor Jesús nos enseña, porque en su palabra leemos, somos enseñados, cuando dice, ¿no los elegí yo a todos ustedes? Sin embargo, uno es diablo. Y Judas vio milagros, oró con el Señor Jesús. Él fue al templo, vio milagros, vio gente que resucitó, pero como fue anunciado en la palabra de Dios, Judas entregó a Jesús. Una vez que Judas obró mal, Dios lo juzga. Y nosotros, ¿por qué digo que este es un ejemplo más de esto que hemos leído? Porque ni aun su Hijo, ni aun el Hijo del Dios viviente fue juzgado ni aun el Hijo del Dios viviente, ni aun Él, porque el Dios de Israel no hace acepción de personas. Él ve todo, Él nos ve. Cuando uno dice que nadie nos ve, el Dios de Israel sí nos ve y es justo juez. Como anunció a Jesús,
lo mataron, pero resucitó. Con todo su poder lo levantó de entre los muertos. Y Judas obró mal y fue juzgado. Por eso, cuando nosotros leemos que decían algunos de Israel, no se acercará ni nos alcanzará el mal. Y sin embargo, Dios aclara, a espada morirán todos los pecadores de mi pueblo, que dicen, no se acercará ni nos alcanzará el mal. Y la palabra del Dios de Israel permanece para siempre. Por eso es importante cuidarse, como dice la palabra de Dios. El que crea estar bien firme, cuídese de no caer. Y también nos enseña la palabra de Dios. Cuando el Señor Jesús predicaba y como Juan, él al pueblo con palabras, con un discurso fuerte, él decía, hipócritas, raza de víboras, muestren los frutos de una sincera conversión. Porque a un árbol se lo conoce por los frutos. No basta con decir que somos pueblo de Dios. No basta con decir que el mal no se va a acercar a nosotros. Porque el Dios de Israel nos está enseñando, a espada morirán todos los pecadores de mi pueblo. Por eso, la palabra del Dios de Israel nos dice, si oyeres hoy su voz, hoy que sea el día de volvernos a nuestro Dios. No hacer como hizo Judas, que aunque el Señor Jesús, incluso hasta el último momento, cuando Judas vino con los guardias, y Judas había dado esta señal, al que yo dé un beso, ese es. Y lo besó en la mejilla, y Jesús le dijo, amigo, y Judas desperdició cada oportunidad que Jesús le dio. Él obró mal, Judas obró mal. Entonces, él despreció cada oportunidad que se le dio. Y cuando el Dios de Israel nos disciplina y nos dice, a espada morirán todos los pecadores de mi pueblo, que dicen, no se acercará, ni nos alcanzará el mal, nos está haciendo ver. Dios nos está haciendo ver. Entonces, hemos encontrado en Dios gracia sobre gracia, en Él todo don amoroso. Y a Él, y solamente a Él, nosotros oramos. Y Él a cada uno habla de una forma única. A algunos mediante canciones, a otros mediante un testimonio, como hemos leído ayer cuando Pablo habla de cómo Jesús se reveló a él. A otros habla mediante la palabra, pero a cada uno habla de una forma única. Y es importante volvernos a Dios y mostrarle frutos que son de su agrado. Y el Dios de Israel también nos enseña. Casadas, estén sujetas a sus maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amen a sus mujeres y no sean ásperos con ellas. Hijos, obedezcan a sus padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperen a sus hijos, para que no se desalienten. Siervos, obedezcan en todo a sus amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios.
Y todo lo que hagan, háganlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibirán la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor sirven. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Amos, hagan lo que es justo y recto con sus siervos, sabiendo que también ustedes tienen un amo en los cielos. Perseveren en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Anden sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea su palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepan cómo deben responder a cada uno. Y nosotros oramos también por cada autoridad, porque como somos enseñados, amos, hagan lo que es justo y recto con sus siervos, sabiendo que también ustedes tienen un amo en los cielos. Y en otra parte de la palabra, somos enseñados, sobre toda autoridad hay uno más alto, el Dios de Israel, en el nombre de su Hijo Jesucristo. Desde luego que también oramos por cada autoridad que hace aullar a los hijos de Dios. Oramos por cada autoridad que es piedra de tropiezo para los niños. Oramos por cada autoridad que enseña falsas doctrinas. También oramos pidiendo la voluntad de Dios en cada autoridad. Y rogamos la voluntad de Dios en cada policía. Oramos por cada policía, por las fuerzas de seguridad en general, por los policías de las garitas, y también oramos por cada chofer de colectivo. Y agradecemos a nuestro Dios que nosotros meditamos en su palabra y perseveramos en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por cada uno que sirve al Dios de Israel en el nombre de su Hijo Jesucristo. Agradecemos a nuestro Dios que Él añade día a día a los que han de ser salvos. Agradecemos a nuestro Dios que nosotros a Él rogamos que envíe más obreros a su mies. Y Él nos enseña. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu, de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo.
en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios, a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Oramos también por cada uno que está enemistado con su hermano. Oramos también por cada hermano por aquellos hermanos que no se hablan. Oramos y agradecemos a nuestro Dios, que oramos también por aquellos que nos consideran sus enemigos. Agradecemos a nuestro Dios, que Él escudriña la mente, Él prueba el corazón, y esta oración no es una oración dividida. Nosotros oramos exactamente lo mismo para todo y para todos. La voluntad de Dios, en todo y en todos, en uno y en los hermanos. Agradecemos a nuestro Dios, que todo el que pide recibe, el que busca encuentra, y al que llame a su puerta Él le abrirá. Y nosotros a Él clamamos sin cesar, perseveramos en oración, rogando su voluntad, su deseo cumplido, porque a Él queremos agradar, porque Él es el amado de nuestras almas. Y nosotros existimos para hacer su voluntad. Rogamos a nuestro Dios, porque Él produce el querer como el hacer, y pedimos a Él su voluntad en todo y en todos. Santificamos el nombre de nuestro Dios, y lo hacemos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén y amén. Ven, Señor Jesús.